Y bueno, iban a ser dos partes, pero ya van tres. Pero es que realmente el tema da para mucho, la verdad, da para mucho. Últimamente les he estado mostrando algunos videos, más bien he estado haciendo videos de textos o libros con los que cuento aquí en casa. Y que dije yo, pues bueno, vamos a leer un poquito, vamos a exponer un poquito a lo mejor textos que no se encuentran tan fácilmente o que ya están, ¿por qué no? Están un poquito desactualizados. Pero saben, ahorita encontré ese de arqueología mexicana, muy bueno, acerca de magia y adivinación aquí en el altiplano, que por cierto Mesoamérica no aparece sino hasta el siglo XIX como término. Realmente mm, es, una, es una acuñación geográfica. eh, si no me recuerdo fue un alemán, un gringo, se les ocurrió hacer esta división: de aquí para acá es Mesoamérica y de aquí para acá es Aridoamérica. Realmente no tiene ningún sentido, pero bueno, fue la manera en la que para el siglo XIX se pudo entender o se pudo comprender la distribución geográfica del resto del continente americano. Entonces aquí, ah, que por cierto, para hacerlo un poquito más autóctono, aquí, al menos en el altiplano, que por cierto, México no es un valle, geográficamente no es un valle. Por comunidad se le dice valle, pero no es un valle. México es una meseta. Haciendo un paréntesis, un valle siempre va a tener forma de U. Una meseta es una zona geográfica rodeada de montañas con una zona plana en donde se pueden dar lagos. Los valles se forman por los caudales del Ebro y de ahí la forma de U, porque el río va en medio y va haciendo el surco. Entonces México no es un valle, sino México tendría esta forma y tendría todas las ciudades estarían más o menos de lado, así perdido, no habría ningún lago, no habría manera de hacer una ciudad en plano, porque todo estaría en, dentro y bajo de montañas y selvas y demás, y tendremos un clima totalmente diferente. Que por cierto, tiempo y clima es totalmente diferente, son dos conceptos diferentes. Uno está determinado, el clima está determinado por la latitud y la longitud geográfica dentro del globo terrestre, y el tiempo climatológico tiene que ver las condiciones tanto de la ubicación geográfica con las épocas del año, la flora que está prevaleciendo en la zona y un montón de cosas. Y es totalmente cambiante a diferencia del clima. Bueno, volviendo al punto. Bueno, ni tan volviendo al punto, porque al final del día las zonas geográficas van a determinar la conciencia o la percepción de cómo la religiosidad se manifiesta en un pueblo. No es lo mismo un pueblo que está en una zona de valles a una zona de una meseta, con una flora y una fauna totalmente diferentes entre sí, con un clima totalmente diferentes, se desarrollan totalmente distinto. Ahora sí, ¿qué ocurre con el tema de Mesoamérica? Que aquí en el altiplano, antes de la llegada de los peninsulares, no de los españoles, España no existía en el siglo XVI, como ya escucharán varias veces. España no conquistó México. Primera, porque ni México existía y ni España existía. Así que dejamos de enseñar esos falsos mitos. Bueno, aquí en Mesoamérica, o el Semanáhuatl, que se llamaba aquí en Mesoamérica, lo que hoy conocemos como Mesoamérica, tenemos algo muy interesante, que es el desarrollo de una religiosidad bastante complicada, mixta, polícroma, como las mismas vajillas que encontramos en los restos funerarios. De hecho, una de las principales maneras de darle un seguimiento a la concepción de la religiosidad de un pueblo es ver su arte funerario. Es buenísimo, es una de las cosas más bonitas, porque te vas a encontrar como la percepción del tiempo. El tiempo es importantísimo dentro del ámbito religioso. Los textos religiosos, que son mitos, en cual el mito no es que sea falso, pertenece a otro tipo de narrativa,
El mito no es falso, el mito es una realidad, es un discurso narrativo dentro de otra lógica, la lógica de lo religioso. Y por eso vamos a encontrar el mito, los mitos bíblicos, los mitos griegos, o su descendiente, su heredero, el mito romano. Son reales. Lo que le pasa a Zeus, lo que le pasa a Hades, lo que le pasa a, en griego, a Apolona, lo que le pasa a Heracles, todo es real. Eso pasó, pero en el mundo mitológico, en el mundo religioso. Nada que ver con el entorno físico o políticamente que tenemos al alcance. Pues es totalmente diferente, es un mundo totalmente distinto. Y el problema es que nunca falta aquel que se quiere dar el poseedor de la intelectualidad, de todo conocimiento, que dice que eso es un mito, es falso, no pasó porque te lo compruebo así, 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 así. Al principio yo lo hacía, lo admito, y ahora me siento tan ridículo. Es como querer decir, no, es que nada puede volar y pasa el pajarito, ¿no? Aquí arriba. Así me siento. Y yo insisto, es que los animales no vuelan, los animales están hechos para la tierra y pasa otro pajarito. Algo así me siento. O sea, es otra realidad totalmente, es otro mundo, es otro universo, es otro concepto. Entonces, aquí en Mesoamérica, en el Semanáhuatl, tenemos que la policromía que tiene el mito, las tradiciones y los ritos son muy amplios y debemos de tener bien claro lo que es la magia, cómo se involucra con la adivinación, cómo se aparece el chamanismo, lo que entendemos ahora como brujería, un concepto que me atrevería a decir es netamente europeo, para entender la fenomenología religiosa de Mesoamérica. Y sí, bueno, como bien nos menciona esta revista de arqueología mexicana, pues solamente podemos hablar de las primeras tres: magia, adivinación y chamanismo. Y sí, en efecto, no existió la brujería tal cual, al menos en el concepto europeo. Hay por ahí un corto muy interesante que se lo mostré a mi mamá, que es el cómo... Es un cortito francés. Un fabricante de vino se encuentra con la muerte en el camino con tal de demostrar que su vino era el mejor del mundo, cuya condición era para casarse con la mujer que quería, que trajera una una prueba, o más bien una decisión unánime de alguien que pudiera decir sí, es el mejor vino del mundo. Entonces sí se podía casar con quien ella quisiera. Esa es la condición del suegro. Entonces se encuentra con la muerte y le dice la muerte: no hay nadie más unánime en decisiones que yo. Lo que yo decida se hace y yes. Bueno, busquen el cortito, búsquenlo como historia de terror, el fabricante de vino y la muerte.